Una es la que va a ascender. Ramas terminales. Y es la arteria temporal superficial. De ella hablamos, ¿sí? Miren, esto es bonito cuando tenemos un poquito más de tiempo, ¿sí? Yo lo que hago es pedir un lápiz de cejas, un lapicito de esos con el que se detallan los labios, y entonces les digo, mira, aquí está, por aquí sube la carótida externa, llega al cuello del cóndilo y aquí va a dar sus dos ramos, temporal superficial y maxilar interno, ¿sí? La temporal superficial da un ramo que atraviesa, ¿sí? Atraviesa la cara. Es más, si yo les preguntase en el siguiente examen, ¿quién irriga el origen del cigomático mayor? Digo, el menor, ¿sí? Sería la transversa de la cara. Pero si yo les preguntase el origen del cigomático mayor, es la siguiente que está arriba y es la cigomática. Las dos viajan paralelas. La transversa, más abajo, y la cigomática, más arriba. Así, paralelas. Después sigue ascendiendo y da un ramo en la fosa temporal. Y se llama arteria temporal profunda. Se mete. Después, estando aquí, da tres ramos. Uno hacia la frente, Frontal. otro hacia arriba Parietal. y otro hacia atrás, occipital. ¿Sí? Entonces, es cierto, y lo que yo les comentaba la vez pasada, ustedes se confían que están grabando. Si por algo no se grabó, entonces ustedes están por acá en la chat, pues a rato, ¿por qué no ponen atención desde ese momento? ¿Por qué no van haciendo anotaciones de lo que alcancen a anotar? ¿Sí? Y ya el video es extra. ¿Sí? No que les digo, a esta hora es pipí, popó, pupú, a esta hora ya les dio sed, a esta hora ya les dio hambre, a esta hora ya les hablaron, a esta hora, todo. ¿Por qué? Porque están grabando, están filmando y entonces dicen, ¿cuál es interno? En el cuello del cóndilo. Maxilar interno. La maxilar interna se origina en el cuello del cóndilo. A ver, cuello del cóndilo en la parte externa, cuello del cóndilo en la parte externa. Y ahí se va a dirigir hacia atrás del cuello del cóndilo y medial. Y se va a dirigir hacia la fosa pterigomaxilar. Recuerden dónde está esa fosa pterigomaxilar, posterior a la tuberosidad del maxilar, anterior a la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides. En esa zona, a esa zona llega la arteria maxilar interna. De ahí va a dar todos sus ramos. ¿Sí? Y aquí, fíjense bien, estamos hablando del cuello del cóndilo. De ahí, en la parte externa, se dirige posterior, medial, y llega ¿a dónde? A la fosa pterigomaxilar. Y de la fosa pterigomaxilar va a dar todos sus ramos. Fíjense bien, estando en la fosa pterigomaxilar, lo único que hace es descender y dirigirse hacia adelante. Desciende, se dirige hacia adelante, uno de sus ramos, que se llama arteria dentaria posterior. Esta arteria dentaria posterior perfora al maxilar. Después de que perfora el maxilar, se divide en tres ramos. Uno para el primero, segundo y tercer molar. Después de perforar a la tuberosidad del maxilar, se divide en tres ramos, uno para cada molar. Y después de que llega a cada uno de los molares, se va a dividir en tres. Un ramo alveolar para el hueso alveolar del lado vestibular, un ramo gingival para la encía del lado vestibular y un ramo dentario para cada una de los ápices de las raíces de los molares. ¿Sí? Perfora la
tuberosidad. Después de que la perfora se divide en 3 para cada uno de los molares, después cada una de ellas se divide en gingival, alveolar y dentaria. Gingival para la encía vestibular, alveolar para el hueso alveolar vestibular y dentaria para cada uno de los ápices de cada uno de estos molares. Cada ramo molar tiene esos 3. El dentario, lógico, pues a su vez se va a dividir en 2, 3, 4 o 5, dependiendo de las raíces. ¿Sí? De esta manera, pues imagínense, si yo les digo, ¿quién irriga la encía vestibular del diente 16? Entonces ustedes me van a tener que decir, ¿sí? La arteria gingival del diente 16, primer molar superior derecho, ¿verdad? Ramo, ¿sí? De la arteria dentaria posterior, ramo de la arteria maxilar interna derecha, ramo terminal de la carótida externa derecha, ramo de la carótida primitiva derecha. O la otra, o yo les pregunto, ¿lleva sangre desde el corazón? Es como lo hizo Jesucito esta vez, ¿sí? Jesucito puso ventrículo izquierdo, lleva sangre desde el corazón hasta el hueso alveolar del diente 16. Entonces salgo del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, me dirijo al callo de la aorta, me dirijo al tronco brachiocefálico, de ahí a la carótida primitiva derecha, haciendo hasta el cuello a nivel del cartílago tiroides. Tomo la carótida externa, me dirijo hacia el cuello del cóndilo, de ahí tomo la arteria maxilar interna derecha, de ahí me dirijo hacia atrás, lateral, medial, para llegar a la fosa arterigo-maxilar y tomar de ahí la arteria dentaria posterior, ¿sí? De ahí me dirijo por la arteria del diente 16 y de esa arteria del diente 16 me dirijo por el ramo alveolar, ¿sí? Voy a llegar al hueso alveolar. ¿Sale, vale? Entonces, esto es lo que tenemos que aprender nosotros, ¿sí? Lo puedo llevar de aquí para acá o descifrar de allá para acá. ¿Vale? Bien, estando en la fosa arterigo-maxilar, voy a dar 3 ramos. Esta arteria da 3 ramos. Miren, da 3 ramos. Da un ramo dentario medio, da un ramo dentario anterior y da un ramo infraorbitario. Los tres van a viajar juntos. A ver, viajan juntos, pero no pegados, ¿verdad? No es lo mismo, cada quien va, pero van a viajar juntos. A ver, chequen los que traigan cráneo. Estando en la fosa arterigo-maxilar, nos vamos a dirigir anterior, superior y medial. Anterior, superior y medial. Voy a encontrar una hendidura llamada hendidura esfeno maxilar. Voy a pasar por la hendidura esfeno maxilar y voy a llegar a la cavidad orbitaria, al piso de la cavidad orbitaria. En el piso de la cavidad orbitaria me dirijo por el canal suborbitario y estando en el canal suborbitario, la dentaria media perfora el maxilar, dirigiéndose hacia abajo y dirigiéndose hacia 14, 15, 24, 25. ¿Sí? 14, 15, 24, 25. ¿Sí? Antes de llegar, se divide precisamente en 2 ramos, uno para el 14, 15, del otro lado para el 24, 25. Y antes de que llegue a este, se divide a su vez en 3. Un ramo gingival, un alveolar y un dentario. ¿Estamos irrigando a quién? Primero y segundo premolar superiores, ¿sí? Encía vestibular, hueso alveolar vestibular y pulpa de esos premolares, ¿sí? Continúa por el canal, viaja por el conducto, el dentario anterior y el infraorbitario, ¿sí? Continúa por el canal, pasa al conducto, el dentario anterior y el infraorbitario, y en el conducto, el dentario anterior perfora el maxilar, desciende,
y va a llegar a 11-21, 12-22, 13-23. ¿Sí? Se divide en 3 para cada uno de esos dientes y cada uno de estos se divide en 3. Un ramo gingival, alveolar y dentario. Un ramo gingival, alveolar y dentario. Un ramo gingival, alveolar y dentario. Y de esta manera hemos irrigado incisivo central, incisivo lateral y caninos superiores. ¿Sí? La única arteria que habíamos llevado sigue en la infraorbitaria, que va a salir por el agujero infraorbitario y al salir nos da 3 ramos. Un ramo ascendente llamado palpebral y va a irrigar el párpado inferior. Un ramo nasal que va a irrigar la parte media de la nariz y un ramo descendente labial que llega al labio superior. Por eso, si yo les pregunto quién irriga el músculo orbicular de los labios superior, me van a tener que llevar 2 caminos: por la facial, que es la labial superior, y por la infraorbitaria, que es el ramo descendente labial. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Puedes repetir esos 3 ramos, por favor? ¿Cuáles 3 ramos, perdón? ¿Cómo? ¿Los de la rama infraorbitaria? Ajá. La arteria infraorbitaria sale por el agujero infraorbitario. Da un ramo ascendente palpebral, al párpado inferior. Da un ramo medial hacia la nariz, la parte media de la nariz, ¿sí? Y da un ramo descendente labial, ¿sí? Hacia el labio superior. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Una pregunta, ¿en el ramo gingival va a ser iniciado y vestibular? ¿Y en el ramo de Hueso alveolar vestibular. Hueso alveolar vestibular. Por eso anteriormente que estaba la doctora Ivonne en cirugía, entrábamos a cirugía quirófano con ella,